Tenso enfrentamiento en redes. Petro y Miranda en disputa por expropiación express y reforma agraria. Un agudo enfrentamiento se desarrolló el 11 de junio entre el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda, debido a la controversia por la expropiación express y la reforma agraria. Este intercambio de mensajes tuvo lugar en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Catherine Miranda inició el debate con un contundente mensaje en su cuenta de X, afirmando que no había ocultado ningún artículo sobre tierras. Denunció públicamente la propuesta informal de la ministra de Agricultura sobre la expropiación express, que eliminaba el debido proceso y el derecho a la defensa de los bienes. Según Miranda, la expropiación express permitía que se realizara en solo 20 días sobre cualquier predio usando la fuerza pública. Criticó que el gobierno nacional y congresistas del pacto histórico negaran la autoría de este artículo y no lo defendieran en la plenaria del Congreso. La representante subrayó que su objetivo es defender la Constitución Política de Colombia, que garantiza la propiedad privada. También expresó que los señalamientos del presidente Petro ponían en peligro su vida e integridad, elevando la tensión del debate. El presidente Gustavo Petro respondió de inmediato a través de X, calificando de mentiras las afirmaciones de Miranda. Señaló que los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 160 de 1994 no representaban una expropiación express y que la política no debería basarse en mentiras. Petro defendió la necesidad de una reforma agraria rápida mediante compras comerciales obligatorias, comparándola con proyectos de infraestructura como las grandes carreteras y el Transmilenio. Argumentó que esto ayudaría a los campesinos pobres y a mejorar la alimentación de la población. El presidente también criticó la postura de Miranda, mencionando que los liberales históricos en Colombia siempre habían apoyado la reforma agraria. Afirmó que su oposición contradecía los principios progresistas y los compromisos de paz del país. Este enfrentamiento no es nuevo. Hace semanas, Miranda cuestionó el discurso de Petro del 1 de mayo, donde el presidente minimizó las marchas de oposición del 21 de abril, desestimando las manifestaciones de cientos de colombianos inconformes con su gobierno. En esa ocasión, Miranda acusó al gobierno de ignorar los problemas del país, lo que provocó una respuesta airada de Petro, quien la acusó de mirarse el ombligo y de no ser progresista. La representante negó haber marchado el 21 de abril y defendió su papel en el Congreso. Petro también resaltó que las marchas progresistas deberían enfocarse en la vida y no en la muerte, criticando a quienes marchaban junto a ataúdes. Este comentario fue visto como una alusión a los métodos de protesta de la oposición y a la supuesta desconexión de Miranda con los principios del progresismo. El debate entre Miranda y Petro ocurre en un contexto político tenso, con elecciones para la presidencia del Senado y la Cámara en 2 meses y medio. Miranda aspira a suceder a Andrés Calle en la presidencia de la Cámara, según acuerdos previos de 2022. A pesar de su gestión y el lobby en distintos sectores políticos, Miranda enfrenta dificultades, pues no cuenta con el apoyo del presidente Petro, quien todavía mantiene una mayoría en la Cámara. Este respaldo es crucial para su candidatura. Sin embargo, algunos sectores políticos consideran beneficioso tener un presidente de la Cámara no alineado completamente con el Palacio de Nariño. Esto se debe al desgaste político del presidente y la creciente frialdad en las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. El actual presidente del Senado, Iván Name, alcanzó su posición sin el visto bueno de Petro, venciendo a la senadora Angélica Lozano, también de la Alianza Verde, por 4 votos. Esta situación ilustra la complejidad y los desafíos internos dentro de la coalición de gobierno.
Miranda ha sido crítica con varias reformas del gobierno Petro. Por ejemplo, se distanció de la reforma a la salud y lideró la oposición dentro de la Alianza Verde, exigiendo garantías en el recinto de la Cámara de Representantes, donde incluso abandonó la sesión en señal de protesta. Con la llegada de la reforma pensional a la Cámara, se espera que Miranda fije una posición clara. Esta reforma es otro punto de fricción entre la congresista y el Ejecutivo, reflejando su postura independiente y su compromiso con la transparencia y el debate democrático. Miranda también criticó la política de paz total del gobierno, cuestionando el reconocimiento de estatus político a las disidencias de las FARC. Argumentó que estas facciones traicionaron el acuerdo de paz de La Habana y deberían ser sometidas a la justicia ordinaria. La representante sostuvo que el cese al fuego con las disidencias fortaleció a estos grupos y expandió sus frentes de acción. Planteó que no deberían firmarse acuerdos repetidamente con facciones que no cumplen sus compromisos y obtienen beneficios injustamente. Petro, por su parte, ha defendido consistentemente la reforma agraria como un compromiso fundamental de su gobierno, vinculado al acuerdo de paz con las FARC de 2016. Considera que una reforma agraria efectiva es esencial para cumplir con los compromisos de Colombia con la comunidad internacional. La disputa sobre la expropiación express y la reforma agraria refleja profundas divisiones dentro del Congreso y entre el Ejecutivo y algunos miembros de la coalición de gobierno. Estas tensiones destacan las dificultades para avanzar en reformas clave en un contexto político fragmentado. Además del debate en redes, el enfrentamiento entre Petro y Miranda subraya las diferencias ideológicas y estratégicas dentro de la Alianza Verde y la coalición de gobierno. Estas diferencias complican la implementación de políticas y reformas propuestas por el Ejecutivo. La situación también pone de relieve la importancia de la comunicación y la transparencia en el proceso legislativo. Las acusaciones de ocultar artículos y la falta de debate abierto en la plenaria generan desconfianza y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. La controversia llega en un momento crítico para el gobierno de Petro, que enfrenta desafíos significativos en la implementación de su agenda. La oposición dentro del Congreso y la resistencia de sectores políticos clave dificultan la aprobación de reformas estructurales. El enfrentamiento entre Petro y Miranda podría tener implicaciones para las elecciones legislativas de 2024. La capacidad de la coalición de gobierno para mantener la unidad y avanzar en su agenda será un factor determinante en el resultado electoral. En este contexto, la capacidad de Miranda para posicionarse como líder independiente y crítica dentro de la Alianza Verde y el Congreso podría influir en su futuro político. Su postura desafiante y su compromiso con la transparencia la han convertido en una figura destacada en el debate político. La respuesta de Petro también refleja su enfoque directo y confrontativo en la política. El presidente ha demostrado que no duda en enfrentar a sus críticos, incluso dentro de su propia coalición, lo que añade una capa adicional de complejidad a la dinámica política. A medida que se acercan las elecciones para la presidencia del Senado y la Cámara, las alianzas y las estrategias políticas se volverán cada vez más cruciales. La capacidad de los líderes políticos para negociar y construir consensos será clave para definir el liderazgo en el Congreso. La disputa entre Petro y Miranda es un ejemplo de los desafíos que enfrentan los gobiernos de coalición en contextos de alta polarización. La necesidad de negociar y comprometerse con distintos sectores políticos puede generar tensiones y conflictos internos. Este enfrentamiento también subraya la importancia del debate democrático y la pluralidad de opiniones en el Congreso.
A pesar de las diferencias y los conflictos, el diálogo abierto y el respeto a las posiciones diversas son esenciales para el funcionamiento de una democracia robusta. Finalmente, la controversia sobre la expropiación express y la reforma agraria continuará siendo un tema central en el debate político colombiano. La capacidad del gobierno de Petro para avanzar en su agenda dependerá de su habilidad para construir consensos y superar las divisiones internas.